Me llamo Bridget y a mis 34 años nunca pensé que sería viuda. Hace 3 meses perdí a Adam, mi marido durante 11 años, por un aneurisma repentino. Pocos días después de su funeral, me arrastré hasta la fiesta del primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, donde mi hermana Cassandra soltó una bomba. Anunció que Lucas era en realidad hijo de Adam y mostró a todos un testamento en el que reclamaba la mitad de mi casa, valorada en 900.000 euros. Lo que ella no sabía era por qué me costaba tanto contener la risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde los dramas familiares te tocan de cerca, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Créeme, querrás saber cómo manejé lo que vino después. Adam y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica a favor de los niños con cáncer. Yo era voluntaria y ayudaba a organizar los artículos de la subasta silenciosa cuando él superó la puja de todos los demás por un cuadro que yo había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del horizonte de Londres al atardecer, con vibrantes tonos naranjas y morados que se fundían con el Támesis. Después de ganar, se dirigió directamente hacia mí y me lo entregó. Me he dado cuenta de que lo has estado mirando toda la noche, me dijo con una sonrisa que le arrugaba los ojos azules en las comisuras. Creo que te pertenece. Así era Adam, atento, observador y generoso hasta el extremo. Me enamoré perdidamente y rápidamente. Al día siguiente tuvimos nuestra primera cita y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Era abogado corporativo, brillante pero humilde, el tipo de hombre que recordaba los nombres de los empleados de las cafeterías y les hacía preguntas sinceras sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me pidió matrimonio en South Bank con el horizonte real reflejándose en el cuadro que nos había unido. Poco después de nuestro primer aniversario, compramos nuestra casa adosada de estilo victoriano en Notting Hill. Fue un gran esfuerzo económico, ya que costó 900.000 euros, pero Adam acababa de convertirse en socio de su bufete y yo me estaba labrando una sólida reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba reformas, pero tenía una buena estructura, techos altos y un pequeño jardín trasero, donde imaginaba a nuestros futuros hijos jugando. Esos hijos nunca llegaron, y no fue por falta de intentarlo. Durante años hicimos planes, trazamos estrategias y albergamos esperanzas. Luego vinieron los médicos, las pruebas, los procedimientos, 4 rondas de fecundación in vitro que agotaron nuestros ahorros y nuestro ánimo. Todavía recuerdo el último intento fallido, el silencioso trayecto de vuelta a casa desde la clínica. Adam se inclinó para cogerme la mano. Ninguno de los dos hablaba porque ambos sabíamos que ese era el final del camino. Aún podemos tener una vida maravillosa, dijo Adam aquella noche mientras estábamos sentados en nuestro jardín trasero. Tú y yo. Eso es suficiente. Y lo decía en serio. Poco a poco reconstruimos nuestros sueños, viajamos, nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestras carreras, renovamos la casa habitación por habitación hasta convertirla en la casa de ensueño que siempre había imaginado. Adam apoyó mi negocio cuando decidí lanzar mi propia empresa de diseño de interiores. Nuestra vida era plena, aunque diferente de lo que habíamos planeado inicialmente. Mi hermana menor, Cassandra, siempre estuvo al margen de nuestra felicidad. 4 años menor que yo, a sus 30 años, siempre había sido la rebelde de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y montaba un negocio, ella iba de un trabajo a otro y de una relación a otra. Nuestros padres estaban constantemente preocupados por ella, lo que se traducía en que le encontraban excusas a su comportamiento
y la sacaban de apuros económicos una y otra vez. Cassandra y yo teníamos una relación complicada desde la infancia. Era innegablemente guapa, con un encanto natural que atraía a la gente, pero siempre había un trasfondo de competencia por su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarme. Cuando empecé a salir con Adam, de repente se interesó por los estudiantes de derecho. Cuando compramos nuestra casa, se pasó meses quejándose de su piso, buscando que nuestros padres la ayudaran a mejorar. Era agotador, pero Adam me animaba a mantener la relación. Es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años, Cassandra empezó a salir con Tyler, un camarero que conoció mientras salía con amigos. Era guapo, con un aspecto rudo, tatuajes en los brazos y una moto que a nuestros padres no les gustaba. Su relación parecía volátil desde fuera, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Luego vino el anuncio del embarazo en la cena de Navidad del año anterior a la muerte de Adam. Fue inesperado, por decirlo menos. Cassandra nunca había expresado interés en tener hijos. De hecho, a menudo había comentado que mi deseo de tener hijos era ceder a las expectativas de la sociedad. Sin embargo, allí estaba ella, anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y declaraciones sobre el milagro de la vida. Sentí la familiar punzada de los celos. Después de todas nuestras luchas, de todo nuestro desamor, Cassandra había conseguido accidentalmente lo que nosotros habíamos deseado desesperadamente. Pero reprimí esos sentimientos. Me alegraba sinceramente por ella, y estaba decidida a ser la mejor tía posible para su hijo. Lucas nació sano, con un peso de 3,7 kilos. Yo estaba en el hospital con flores y una manta hecha a mano que había tardado meses en tejer. Cassandra parecía abrumada por la maternidad desde el principio y a menudo me llamaba llorando por los cólicos de Lucas o por su agotamiento. Yo la ayudaba en todo lo que podía, a veces cuidando a Lucas durante la noche para que ella pudiera dormir. Adam se involucró menos que yo con Lucas. En retrospectiva, creo que fue debido a nuestros propios problemas de infertilidad, que quizá le resultaba doloroso crear un vínculo con un bebé que no era nuestro. Siempre se mostraba amable cuando Cassandra traía a Lucas, pero mantenía una cierta distancia que en aquel momento nunca cuestioné. Entonces llegó aquella terrible mañana de martes. Adam se quejó de dolor de cabeza antes de irse al trabajo. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Solo es una migraña, insistió dándome un beso de despedida. Te llamaré después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En su lugar recibí una del hospital. Cuando llegué ya había fallecido. Un aneurisma cerebral, dijeron. No se podía haber hecho nada. Tenía 36 años. Los días siguientes pasaron en una confusión de preparativos y dolor. Cassandra estuvo extrañamente ausente durante la mayor parte del tiempo, enviando mensajes de texto diciendo que Lucas estaba enfermo o que no podía encontrar una niñera. Cuando apareció en el funeral se quedó poco tiempo, manteniéndose al margen y marchándose antes de la recepción. Yo estaba demasiado aturdida por el dolor como para pensar mucho en ello en ese momento. Una semana después de enterrar a Adam, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería era asistir a una fiesta de cumpleaños infantil, pero las obligaciones familiares me obligaban a hacerlo. Adam querría que fueras, insistía mi madre durante una de sus llamadas diarias para ver cómo estaba. Siempre decía que la familia es lo primero. Así que me encontré conduciendo hacia la pequeña casa alquilada de Cassandra,
en una zona poco deseable de la ciudad, con un regalo envuelto en el asiento del copiloto y ojeras que ningún corrector podía ocultar. Apenas había dormido desde que Adam murió, pasando las noches mirando el lado vacío de la cama, buscando un calor que ya no estaba allí. Aparqué detrás de una fila de coches y respiré profundamente varias veces antes de coger el regalo y entrar. Nadie debería tener que fingir felicidad tan pronto después de perder a su marido, pensé. Pero esbocé una sonrisa y llamé a la puerta. La amiga de Cassandra, Jenna, la abrió y abrió ligeramente los ojos al verme. «Oh, Bridget, has venido», dijo con una voz extrañamente tensa. Miró por encima del hombro antes de hacerse a un lado. «Entra. Todos están en el jardín trasero». La pequeña casa estaba decorada con globos azules y serpentinas. Una pancarta con la inscripción «Feliz primer cumpleaños, Lucas» se extendía a lo largo de la pared del salón. Vi a un grupo de personas que no reconocí reunidas en la cocina, susurrando. Se callaron cuando pasé y me siguieron con la mirada. En el jardín trasero, más invitados estaban de pie en pequeños grupos, con vasos de plástico en la mano. Vi a mis padres sentados incómodos en una mesa de picnic con aire inquieto. Mi padre se levantó cuando me vio con una expresión de alivio en el rostro. «Bridget», dijo, abrazándome, «no estábamos seguros de que fueras a venir». «Por supuesto que vine», respondí, dejando el regalo en la mesa designada. «¿Dónde está el cumpleañero?» «Con Cassandra», dijo mi madre sin mirarme a los ojos. «Deberían salir pronto para el pastel». Me mezclé torpemente entre los invitados, aceptando las condolencias y eludiendo las preguntas sobre cómo lo estaba llevando. Todo el mundo parecía nervioso y las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando me acercaba. Lo achacaba a que la gente no sabía cómo comportarse con una viuda reciente. Después de 30 incómodos minutos, Cassandra salió de la casa con Lucas en brazos. Llevaba un vestido nuevo que no había visto antes y se había hecho mechas en el pelo. Lucas estaba adorable con una camisa abotonada y una pajarita, y sus piernas regordetas pataleaban emocionadas por toda la atención que recibía. Cassandra apenas me saludó mientras colocaba a Lucas en su trona. Parecía llena de energía, casi eufórica, moviéndose por el jardín con una confianza inusual. Golpeó suavemente una cuchara de plástico contra su taza para llamar la atención de todos. «Gracias a todos por venir a celebrar el día especial de Lucas», comenzó, con su voz resonando por todo el jardín. «Este último año ha estado lleno de sorpresas y retos, como muchos de vosotros sabéis». Los invitados intercambiaron miradas. De repente, mi madre se interesó mucho por sus zapatos. «He estado guardando un secreto», continuó Cassandra colocando una mano sobre la cabeza de Lucas. «Uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de los recientes acontecimientos». Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo iba muy mal. «Lucas no es hijo de Tyler», anunció, mirándome a los ojos al otro lado del jardín. «Es hijo de Adam». El mundo pareció detenerse. Oí exclamaciones a mi alrededor. Sentí cómo mi padre se ponía rígido a mi lado, pero todo eso era ruido de fondo comparado con el zumbido en mis oídos. «El marido de Bridget y yo tuvimos una breve aventura hace 2 años», continuó Cassandra, con voz firme y ensayada. «Fue un error, un momento de debilidad para ambos. Nunca quisimos hacer daño a nadie, pero estas cosas pasan». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Mi hermana afirmaba que se había acostado con mi marido, que su hijo, el sobrino al que había cuidado con tanto cariño, era en realidad hijo de Adam. Era tan absurdo que casi me echo a reír.
Cassandra no había terminado. Metió la mano en el bolso y sacó un documento doblado. Adam sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir, actualizó su testamento. Levantó el papel. Quería que su hijo estuviera protegido. Este testamento establece que la mitad de la casa que Adam y Bridget poseían debería ir a Lucas como su hijo biológico. Todas las miradas del jardín se volvieron hacia mí. Podía ver la lástima, la morbosa curiosidad, la incomodidad. Mis padres parecían consternados, mi padre medio de pie, como si no supiera si intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluida la mía, sentí que una sonrisa se dibujaba en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de esas que surgen cuando algo es tan escandalosamente falso que resulta casi cómico. Apreté los labios, tratando de contener la risa inapropiada que brotaba dentro de mí. Ah, ya veo, dije finalmente, con voz tranquila y serena. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo, para reprimir las ganas de reírme en la cara de mi hermana. ¿Puedo ver ese testamento, Cassandra? Su expresión de confianza vaciló ligeramente. Era evidente que no esperaba esa reacción. Lentamente, se acercó y me entregó el documento, una página mecanografiada con lo que parecía ser la firma de Adam en la parte inferior. Lo hojeé rápidamente y enseguida detecté algunas inconsistencias. El lenguaje formal era totalmente incorrecto, nada que ver con los documentos legales que había visto traer a casa a Adam. Y la firma, aunque similar a la de Adam, era claramente falsa. El trazo que unía la A y la D era incorrecto, y el remate final demasiado pronunciado. Doblé cuidadosamente el papel y se lo devolví. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que ahora tengo que irme. ¿Eso es todo?, preguntó Cassandra, con evidente confusión en su voz. ¿No vas a decir nada más? Ahora no, respondí con calma cogiendo mi bolso. Hoy es el día de Lucas. Podemos hablar de esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres, que estaban conmocionados, y les prometí que les llamaría pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, podía oír los murmullos a mi espalda, el ambiente festivo completamente destrozado. Una vez dentro del coche, a salvo de las miradas, por fin dejé escapar la risa que estaba a punto de salir. Empezó siendo leve, pero fue creciendo hasta que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No eran lágrimas de alegría, sino una extraña mezcla de dolor, ira e incredulidad ante la audacia de mi hermana, porque había algo que Cassandra no sabía, algo que Adam y yo nunca habíamos compartido con nadie, algo que hacía que su elaborada mentira no solo fuera hiriente, sino imposible. La verdad sobre Adam y Cassandra comenzó hace 3 años, mucho antes de que Lucas fuera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una empresa de marketing, el más duradero que había tenido hasta la fecha. Adam había preparado su famosa lasaña y habíamos abierto una buena botella de vino. Era una velada agradable hasta que me excusé para atender una llamada de trabajo de un cliente que tenía una emergencia de diseño. La llamada duró más de lo esperado, casi 20 minutos hablando con un cliente adinerado sobre cómo colgar obras de arte. Cuando volví al comedor, el ambiente había cambiado. Adam parecía incómodo y Cassandra estaba sentada mucho más cerca de él que cuando me había ido, con la mano en su brazo, riéndose de algo que yo no había oído. En ese momento no le di importancia. Cassandra siempre había sido cariñosa y el vino había fluido libremente. Pero más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, Adam parecía preocupado.
Hay algo que tengo que contarte, dijo, sentado en el borde de nuestra cama. Y no quiero que cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero tener secretos para ti. Me explicó que, mientras yo estaba al teléfono, Cassandra había intentado ligar con él. Nada dramático, solo comentarios inapropiados sobre lo afortunada que era por tenerlo, seguidos de una sugerencia de que él se merecía a alguien que realmente lo apreciara. Cuando él la rechazó, ella se rió como si fuera una broma, diciendo que yo era demasiado sensible si pensaba que ella hablaba en serio. Me dolió, pero no me sorprendió del todo. Cassandra siempre había traspasado los límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo causado por el vino y su habitual naturaleza competitiva. Pero no fue un incidente aislado. Durante los meses siguientes, Cassandra encontró formas de tocar a Adam cuando yo no miraba. Le envió mensajes de texto que rozaban la línea entre lo amistoso y lo coqueto. Y una vez se presentó en su oficina sin haber sido invitada para invitarlo a almorzar. Cada vez, Adam mantenía los límites con amabilidad pero con firmeza, y me lo contaba inmediatamente después. Después del incidente de la oficina, confrontamos a mis padres sobre el comportamiento de Cassandra. No salió bien. Sugirieron que Adam estaba malinterpretando los gestos amistosos y que Cassandra solo lo admiraba como a un hermano. Mi madre incluso sugirió, con buenas intenciones pero con un juicio terrible, que tal vez Adam se sentía halagado por la atención y estaba exagerando la situación. Esa noche, Adam y yo tomamos una decisión. Nos distanciaríamos de Cassandra sin causar una ruptura familiar. Rechazamos las invitaciones en las que ella estaba incluida, nos aseguramos de no estar nunca a solas con ella y Adam bloqueó su número en su teléfono después de que ella le enviara un mensaje particularmente sugerente a altas horas de la noche. Entonces, surgió el problema médico que lo cambió todo. Adam había estado sintiendo dolor durante semanas antes de acudir finalmente al urólogo. El diagnóstico fue varicocele, un agrandamiento de las venas del escroto que requería cirugía. La intervención salió bien, pero hubo una complicación. El médico recomendó una vasectomía durante la misma cirugía debido a la naturaleza extensa del varicocele y la posibilidad de recurrencia. Fue una decisión difícil, especialmente teniendo en cuenta nuestros problemas de fertilidad en el pasado, pero estuvimos de acuerdo en que era la opción correcta para la salud de Adam. La vasectomía se realizó 2 años antes de concebir a Lucas. Mantuvimos esta información médica en privado. Ni siquiera nuestros padres lo sabían. Después de años de preguntas invasivas sobre nuestra falta de hijos, habíamos aprendido a proteger nuestra privacidad en torno a las cuestiones reproductivas. Las únicas personas que lo sabían eran Adam, yo y los médicos de Adam. Después de la cirugía, mientras Adam se recuperaba, hizo una predicción que en ese momento me pareció paranoica. Cassandra no ha terminado, dijo, sentado en nuestro jardín con una bolsa de hielo discretamente colocada. Tengo la sensación de que algún día intentará algo más drástico. Me reí, pero Adam hablaba en serio. A la semana siguiente concertó una cita con nuestro abogado de confianza, James Wilson. Fui con él y escuché mientras Adam detallaba el comportamiento de Cassandra y su reciente intervención médica. James recomendó documentarlo todo. Las insinuaciones no deseadas, los informes médicos que confirmaban la vasectomía, incluso los mensajes de texto y los correos electrónicos de Cassandra. Nunca se sabe qué puede llegar a ser relevante, aconsejó James.
Es mejor tener la documentación y no necesitarla que desear tenerla más adelante. Seguimos su consejo y creamos un archivo con todo lo relacionado con la situación. Adam también actualizó su testamento a través de los canales oficiales, asegurándose de que todo me quedara a mí en caso de que él falleciera. James guardó copias de todos los documentos y nosotros depositamos los originales en una caja de seguridad de nuestro banco. Por si acaso, dijo Adam cuando cerramos la caja, aunque tengo pensado estar aquí para lidiar con cualquier drama de Cassandra durante al menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Lucas, conduje directamente al banco. El director, que nos conocía a Adam y a mí desde hacía años, me dio el pésame mientras me acompañaba a la cámara acorazada. Me senté sola en la pequeña sala de visualización y abrí la caja que Adam y yo habíamos llenado con lo que él llamaba en broma nuestro kit de preparación para desastres. Dentro había exactamente lo que necesitaba: el testamento legítimo de Adam, notariado y debidamente ejecutado, en el que me dejaba todo: los informes médicos que detallaban su vasectomía 2 años antes de la concepción de Lucas, lo que hacía biológicamente imposible que él fuera el padre, un diario que Adam había llevado documentando cada interacción inapropiada con Cassandra, incluyendo fechas, horas y citas exactas, copias impresas de los mensajes de texto que ella le había enviado, una carta de nuestro abogado confirmando que había sido testigo del testamento legítimo de Adam y que estaba disponible para verificar su autenticidad. Y en el fondo de la caja, un sobre sellado con mi nombre escrito con la familiar letra de Adam. Con dedos temblorosos, lo abrí y comencé a leer. Mi querida Bridget, si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo y has tenido que acceder a estos documentos. Espero que sea dentro de muchos años, cuando seamos viejos y canosos, y las travesuras de Cassandra no sean más que un recuerdo lejano del que nos reímos. Pero, si no es así, si ha ocurrido lo peor y ella ha intentado hacerte daño en mi ausencia, quiero que sepas que intenté prepararme para todas las posibilidades. Utiliza estos documentos para protegerte. Sé lo mucho que valoras a la familia, lo leal que eres con tus seres queridos, pero mereces que te protejan de aquellos que se aprovecharían de tu hermoso corazón. Te quiero más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, tenlo presente. Adam. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y protección llegando hasta mí, incluso después de la muerte. Mi práctico y considerado marido había previsto esto, quizás no el escenario específico, pero sí la posibilidad de que Cassandra intentara utilizar su muerte en su beneficio. Devolví cuidadosamente todo a la caja, excepto lo que necesitaba: copias de los registros médicos, el testamento legítimo y algunas entradas del diario. Luego llamé a James Wilson y concerté una cita para esa tarde. El bufete de James Wilson estaba en una casa georgiana reformada en el centro de Londres, el tipo de lugar que rezumaba dinero antiguo y discreción. Solo había estado allí unas pocas veces con Adam, pero la recepcionista me reconoció de inmediato y su expresión se suavizó con simpatía. «Señora Preston», dijo levantándose para saludarme. «El señor Wilson la está esperando. Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida». James tenía unos 60 años, cabello plateado y gafas de lectura colocadas en la punta de la nariz. Había sido el mentor de Adam cuando éste se incorporó al bufete y habían mantenido una estrecha amistad incluso después de que Adam se trasladara a otro despacho. Se levantó cuando entré y rodeó su escritorio para darme un breve abrazo. «Bridget», dijo,
indicándome que me sentara. Me quedé devastado al enterarme de lo de Adam. Era uno de los buenos. Así era, asentí con la voz ligeramente entrecortada. Y parece que también tenía razón al prepararme para lo peor con mi hermana. Le expliqué lo que había sucedido en la fiesta de cumpleaños y le mostré el testamento falsificado que Cassandra había presentado. James lo examinó y su expresión se volvió cada vez más preocupada. «Es una falsificación amateur», dijo finalmente. «El lenguaje es totalmente incorrecto y la firma, aunque similar, nunca resistiría un análisis experto. Pero el hecho de que ella haya creado esto es profundamente preocupante». Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos que confirmaban la vasectomía de Adam, el testamento legítimo y el diario de Adam que documentaba el comportamiento de Cassandra a lo largo de los años. «Adam era muy meticuloso», dijo James, revisando los materiales. «Estos historiales médicos por sí solos refutan su afirmación sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de que se concibiera el niño. Es biológicamente imposible que Adam sea el padre». «¿Qué debo hacer?», pregunté. «No quiero humillarla públicamente, pero no puedo dejar que se quede con la mitad de nuestra casa basándose en una mentira». James se recostó en su silla, pensativo. «Primero, necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para que investigue la situación actual de Cassandra. Es probable que haya una motivación más allá de la simple crueldad. La gente rara vez intenta un fraude de esta naturaleza sin presión financiera». Me recomendó a Frank Delaney, un exdetective de policía que ahora trabajaba como investigador privado, a menudo en casos para la empresa. Estuve de acuerdo y James hizo la llamada de inmediato, explicando la situación a grandes rasgos. Frank llegó 1 hora más tarde, un hombre fornido con acento de Manchester y actitud sensata. Tomó notas detalladas mientras le explicaba la situación y me hacía preguntas directas sobre el historial sentimental, el empleo y la situación financiera de Cassandra. Me di cuenta de lo poco que sabía realmente sobre las circunstancias actuales de mi hermana. Nos habíamos distanciado desde el nacimiento de Lucas, y mis intentos por involucrarme como tía a menudo eran rechazados o dados por sentados. «Necesitaré unos días», dijo Frank cuando terminé. «Mi enfoque preliminar será su situación financiera y su relación con el padre biológico del niño. ¿Hay algo más que pueda contarme sobre él?». Le conté lo poco que sabía sobre Tyler, el camarero con el que Cassandra salía cuando se quedó embarazada. Solo lo había visto unas pocas veces y no parecía interesado en las reuniones familiares. «Lo último que supe es que seguían juntos, pero ella ya casi nunca habla de él», dije. «Ayer no estuvo en la fiesta, lo que me pareció extraño para ser el padre del cumpleañero». Frank asintió y tomó otra nota. «Es un buen punto de partida. Me pondré en contacto con usted pronto». 3 días después, Frank llamó para concertar una reunión en la oficina de James. Cuando llegué, ambos hombres estaban revisando documentos esparcidos sobre la mesa de reuniones. «Señora Preston», comenzó Frank una vez que nos sentamos, «he descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Cassandra se encontraba en una situación financiera desesperada. Había acumulado más de 75.000 euros en deudas repartidas entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas de Lucas, que había necesitado una operación de corazón poco después de nacer. Su puntuación crediticia era pésima
y le habían denegado 3 préstamos adicionales solo en el último mes. También se enfrenta a un desahucio, continuó Frank, deslizando un documento por la mesa. Esta es una copia de la notificación que presentó su casero la semana pasada. Tiene hasta finales de mes para pagar 4 meses de alquiler atrasado o desalojar la propiedad. En cuanto a Tyler, al parecer había abandonado a Cassandra y Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Manchester con una nueva novia. Pagaba una pensión alimenticia mínima, apenas 200 euros al mes, y eso de forma irregular. También encontré esto, dijo Frank, mostrando unas impresiones de mensajes de texto. Lleva semanas contando a sus amigos sus planes de reclamar parte de tu casa. Son mensajes entre ella y una amiga llamada Jenna. Reconocí el nombre como el de la mujer que había abierto la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios. La muerte de Adam es terrible, pero quizá sea mi oportunidad de conseguir lo que me merezco. Esa casa vale ahora al menos 900.000. Si lo hago bien, tendré un buen colchón para Lucas y para mí. El testamento está casi listo. Mi amigo Dave es bueno con el Photoshop y encontró una muestra de la firma de Adam en Internet, en una subasta benéfica. Parece totalmente legítima. Bridget siempre ha sido la niña mimada. Es hora de que yo obtenga mi parte. Pasó 11 años con un tipo estupendo. Lo menos que puede hacer es compartir la riqueza ahora que él ya no está. Me sentí físicamente mal al leer la fría calculadora de las palabras de mi hermana. No era solo oportunismo. Era un fraude premeditado diseñado para sacar provecho de mi dolor. Hay más, dijo Frank con delicadeza. He investigado los antecedentes de Tyler Martin, el padre biológico. Tiene antecedentes de violencia doméstica en una relación anterior y actualmente tiene una orden de arresto por impago de la pensión alimenticia de otro hijo en Leeds. No es alguien a quien querrías cerca de tu sobrino. Me quedé sentada en silencio, atónita, tratando de procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada, estaba dispuesta a destruir la reputación de Adam y nuestro matrimonio para resolver sus problemas financieros, y su elección de pareja había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté mirando a James y a Frank. No puedo simplemente exponer todo esto públicamente. Lucas es inocente en todo esto. Sigue siendo mi sobrino. James se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Tienes varias opciones, Bridget. Podríamos presentar cargos contra Cassandra por intento de fraude y falsificación. Eso probablemente le acarrearía sanciones penales, posiblemente incluso una pena de cárcel, dada la cantidad de dinero involucrada. O, continuó, al ver mi angustia, podríamos manejar esto en privado, confrontarla con las pruebas, exigirle que se retracte de sus afirmaciones y, potencialmente, llegar a un acuerdo que te proteja tanto a ti como al niño. Salí de la reunión con el corazón encogido y una carpeta llena de pruebas. Esa noche llamé a mi terapeuta, la doctora Laurel Chen, a quien había estado viendo desde la muerte de Adam, y concerté una sesión de emergencia. En su tranquila consulta, llena de plantas, le conté toda la situación. Estoy tan enfadada que apenas puedo ver con claridad, admití. Pero Lucas es solo un bebé. Nada de esto es culpa suya. Y a pesar de todo, Cassandra sigue siendo mi hermana. La doctora. Chen me escuchó atentamente y me hizo algunas preguntas sobre mi relación con Cassandra a lo largo de nuestras vidas. Parece que este patrón de competencia y manipulación existe desde la infancia, observó.
La situación actual es una escalada, no una anomalía. ¿Qué haría usted?, le pregunté desesperada. No puedo decirle qué decisión tomar, respondió, pero le diré que la compasión no significa permitirse ser víctima. Se puede ser amable y, al mismo tiempo, establecer límites y consecuencias firmes. Después de reflexionar mucho, decidí qué hacer. Me enfrentaría a Cassandra en privado con todas las pruebas y le ofrecería una opción: afrontar las posibles consecuencias legales de su fraude o aceptar un acuerdo que proporcionaría a Lucas lo necesario y le exigiría rendir cuentas. Con renovada determinación, llamé a Cassandra a la mañana siguiente. «Tenemos que hablar sobre el testamento», le dije cuando contestó. «¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Solo tú, sin Lucas». Sabía que acabaría cediendo, respondió con un tono de satisfacción engreída. «Estaré allí a las 2». Pasé la mañana preparándome para la visita de Cassandra, ordenando los documentos de forma lógica e instalando dispositivos de grabación siguiendo el consejo de James. El Reino Unido es un país en el que se requiere el consentimiento de ambas partes, me había advertido. Por lo tanto, no puedes grabarla en secreto, pero puedes pedirle permiso al comienzo de la conversación, planteándolo como una forma de garantizar que ambos tengan constancia de cualquier acuerdo al que lleguen. A las 2 en punto sonó el timbre. Respiré hondo y me preparé antes de abrir la puerta. Cassandra estaba en el porche, elegante con un vestido nuevo, y su postura denotaba confianza. «Pasa», le dije, y la conduje al salón donde había colocado 2 sillas enfrentadas, con una mesa de centro entre ellas, con una grabadora, vasos de agua y una carpeta con documentos. «Espero que no te importe que grabemos nuestra conversación. Me parece prudente, dada la naturaleza legal de lo que vamos a discutir». Cassandra dudó solo un instante antes de asentir. «Claro, lo que te haga sentir más cómodo, aunque creo que esto puede ser bastante sencillo. El testamento es claro». Encendí la grabadora, indicando la fecha y la hora y confirmando el consentimiento de Cassandra para ser grabada. Luego me recosté en mi asiento y estudié el rostro de mi hermana. «Antes de hablar del testamento, me gustaría entender exactamente lo que afirmas que ocurrió entre Adam y tú». Cassandra se lanzó a contar una historia bien ensayada sobre una supuesta aventura de hacía 2 años. Según su versión, ella y Adam habían conectado durante un periodo en el que él y yo teníamos problemas. No era cierto. Afirmó que se habían visto varias veces en un hotel de Mayfair, que Adam le había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio y que Lucas había sido concebido durante esos encuentros. «Siempre tuvo la intención de contártelo», dijo, con los ojos muy abiertos y una sinceridad ensayada. «Pero entonces Lucas nació con una cardiopatía y él no quería añadir más estrés a la situación. Sin embargo, prometió que mantendría a su hijo». La escuché sin interrumpir, tomando nota de las inconsistencias en su cronología y los detalles que contradecían lo que yo sabía sobre la agenda de Adam durante ese periodo. Cuando terminó, comencé a hacerle preguntas. «¿En qué hotel se reunían?», le pregunté. «En el Mandarín Oriental», respondió rápidamente. «¿Y en qué habitación? ¿Lo recuerda?». Vaciló ligeramente. «Era en una planta alta. No recuerdo el número exacto». «¿Qué días de la semana solían verse?». «Los martes, a veces los jueves, cuando él te decía que trabajaba hasta tarde». Seguí con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué solía pedir Adam al servicio de habitaciones? ¿Qué lado de la cama prefería?
¿Se duchaba antes o después? Detalles que solo alguien que hubiera tenido una relación íntima con Adam podría saber. Cassandra se ponía cada vez más nerviosa y sus respuestas se volvían vagas o contradictorias. ¿Por qué importa todo esto?, espetó finalmente. La cuestión es que Lucas es hijo de Adam, y el testamento demuestra que Adam quería mantenerlo. En realidad, dije con calma, abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Puse los registros médicos sobre la mesa que había entre nosotros. 2 años antes de que Lucas fuera concebido, Adam se sometió a una vasectomía tras una operación de varicocele. Fue un éxito total, confirmado por las pruebas de seguimiento. Era físicamente imposible que tuviera un hijo después de esa intervención. Cassandra palideció, cogió los informes médicos con manos temblorosas y echó un vistazo al lenguaje clínico y las fechas. «Podrían ser falsos», dijo débilmente. «No lo son», respondí. «Y el médico de Adam está dispuesto a testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el principio». A continuación, presenté el testamento legítimo, notariado y debidamente presentado ante el tribunal. Este es el testamento real de Adam, redactado por James Wilson y atestiguado por 2 socios de su bufete. Como puede ver, me deja todo a mí y no menciona a Lucas. La confianza de Cassandra se desmoronaba visiblemente, pero intentó recuperarse. Debió de cambiarlo después de que se redactara. El testamento que yo tengo es más reciente. El testamento que usted tiene, dije con serenidad, es una falsificación. Y bastante mala, por cierto. James ya ha identificado múltiples inconsistencias legales en el lenguaje, y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito grave, castigado con hasta 5 años de prisión. Continué presentando metódicamente las pruebas. El diario de Adam, en el que documentaba sus insinuaciones inapropiadas, los mensajes de texto entre ella y Jenna, en los que discutían el plan y, por último, el informe de la investigación de Frank en el que se detallaban sus problemas financieros, la notificación de desahucio y el abandono de Tyler. «Lo sabemos todo, Cassandra», le dije mientras ella permanecía sentada en un silencio atónito. «La pregunta ahora es, ¿qué pasará después?». Durante un largo rato no dijo nada. Entonces, para mi sorpresa, empezó a llorar. No eran las lágrimas teatrales que la había visto usar para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos y desgarradores. «No sabía qué más hacer», dijo finalmente entre jadeos. «Me voy a quedar sin hogar. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Tyler nos dejó sin nada. Las facturas médicas no dejan de llegar. Pensé que si pudiera conseguir algo de dinero de la casa». «¿Así que decidiste destruir la reputación de Adam?», le pregunté, endureciendo la voz. «¿Decirle a todo el mundo que me engañó? ¿Falsificar documentos legales?». Estaba desesperada, gritó, y su tristeza se convirtió en ira. «Lo tienes todo. Esta gran casa, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Y yo qué tengo? Un bebé con una enfermedad cardíaca, 75.000 euros de deuda y una orden de desahucio». Intenta tomar buenas decisiones en esa situación. Su arrebato quedó suspendido en el aire entre nosotros. La cruda honestidad de sus palabras, despojadas de la manipulación y las mentiras, tocó algo en mí. No era perdón, todavía no, pero tal vez comprensión. «Lucas es hijo de Tyler, ¿verdad?», pregunté con más suavidad. Ella asintió con la cabeza, secándose los ojos. «Sí, Adam nunca me tocó, no de esa manera. Lo intenté con él hace años,
Siempre me rechazaba de inmediato. Era molesto lo leal que era contigo. ¿Y el testamento? Mi amigo Dave me ayudó a redactarlo. Se dedica al diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a utilizarla para presionarte y que me dieras dinero. Nunca pensé que lo investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me recosté, pensando en mi siguiente movimiento. Cassandra me miraba nerviosa, claramente esperando lo peor. «Podría presentar cargos», dije finalmente. «Lo que hiciste fue ilegal, por no decir cruel y calculado». Ella asintió con tristeza. «Lo sé». «Pero eso perjudicaría a Lucas», continué. «Y a pesar de todo, es mi sobrino. Lo quiero». Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara directamente. «Así que esto es lo que va a pasar. Vas a contarle a todo el mundo la verdad, que mentiste sobre la aventura, que Lucas no es hijo de Adam y que falsificaste el testamento. Te disculparás públicamente ante mí y ante la memoria de Adam». «¿Y luego qué?», preguntó con voz débil. «¿Nos seguirán desahuciando?» «No he terminado», dije. «A cambio de tu confesión completa y un acuerdo legal de no volver a intentar nada parecido, te ayudaré a ti y a Lucas, no dándote la mitad de mi casa, sino creando un fondo fiduciario para la educación y las necesidades médicas de Lucas, y ayudándote a encontrar una vivienda estable». Sus ojos se agrandaron. «¿Por qué harías eso después de lo que hice?» «No por ti», respondí con sinceridad. «Por Lucas y porque Adam querría que ayudara a su sobrino, aunque la madre de ese sobrino intentara destruir su reputación. Habrá condiciones», continué. «Te someterás a terapia y asesoramiento financiero, mantendrás un empleo estable y me permitirás formar parte de la vida de Lucas para asegurarme de que recibe los cuidados adecuados. Si incumples alguna de estas condiciones, la ayuda se suspenderá inmediatamente». Cassandra se quedó callada durante un largo rato, procesando todo. «No merezco tu ayuda», dijo finalmente. «No», coincidí. «No la mereces, pero Lucas merece un hogar estable y atención médica, y yo merezco que la memoria de mi marido no se vea mancillada. Esta solución nos da a ambos lo que necesitamos». Tras discutir más detalles, Cassandra aceptó mis condiciones. Al día siguiente nos reuniríamos con James para formalizar el acuerdo y ella haría su confesión pública en una cena familiar el fin de semana siguiente. Cuando la acompañé a la puerta, se detuvo. «Lo siento mucho, Bridget. Te he tenido envidia toda mi vida. Todo parecía salirte siempre con facilidad». «Nada en mi vida ha sido fácil», respondí. «Es solo que nunca te has molestado en mirar más allá de la superficie. Quizá sea hora de que empieces a hacerlo». La cena familiar que organicé para el sábado por la noche fue tensa desde el principio. Mis padres llegaron temprano y mi madre trajo su famoso pastel de carne como ofrenda de paz. «No sé de qué se trata», dijo mientras dejaba el plato en la encimera. «Pero Cassandra nos ha estado llamando llorando, diciendo que la estás obligando a venir a una especie de reunión familiar». «Espera a que estén todos», le respondí sirviéndole una copa de vino. «Esto debe abordarse de una vez, con todos presentes». A las 7 estábamos todos sentados alrededor de la mesa de mi comedor. Mis padres, Cassandra, sin Lucas, que estaba con una niñera, y yo. James me había aconsejado que grabara también esta conversación y había una pequeña grabadora en el centro de la mesa. «Gracias a todos por venir», comencé después de explicar lo de la grabación. «Le he pedido a Cassandra que comparta con ustedes una información importante». «Cassandra,
Mi hermana estaba pálida y se notaba que se sentía incómoda, sin rastro de su habitual seguridad. Miró fijamente su plato mientras hablaba. Mentí sobre que Lucas era hijo de Adam, dijo con una voz apenas audible. Adam y yo nunca tuvimos una aventura. Lucas es hijo de Tyler, y yo falsifiqué el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Mis padres la miraron conmocionados. Pero, ¿por qué harías algo así?, preguntó mi padre. ¿Tienes idea de lo que esa afirmación le hizo a tu hermana, a la reputación de Adam? Cassandra explicó su desesperada situación financiera y su voz se fue fortaleciendo a medida que detallaba las crecientes deudas, el abandono de Tyler y la notificación de desahucio. Mientras hablaba, pude ver cómo la expresión de mi madre pasaba de la conmoción a la compasión. «Oh, querida», dijo cuando Cassandra terminó, «¿por qué no acudiste a nosotros en busca de ayuda? No tenías por qué inventarte mentiras tan terribles». «¿Me habrían dado 400,000 euros?», preguntó Cassandra sin rodeos, «porque eso es lo que habría conseguido si mi plan hubiera funcionado. La mitad del valor de la casa de Bridget». «Por supuesto que no podíamos darte esa cantidad de dinero», dijo mi padre, «pero podríamos haberte ayudado con el alquiler, al menos temporalmente. En cambio, decidiste intentar estafar a tu propia hermana mientras ella lloraba la muerte de su marido». «Sé que estuvo mal», admitió Cassandra. «Bridget ya lo ha dejado muy claro. Tiene pruebas para presentar cargos contra mí si quisiera». Mi madre se volvió hacia mí alarmada. «No le harías eso a tu propia hermana, ¿verdad, Bridget?». Sentí una punzada de frustración por su inmediata defensa de Cassandra, incluso ahora. «Podría hacerlo», dije con firmeza. «Lo que hizo no solo fue inmoral, sino ilegal. La falsificación y el fraude son delitos graves». «Pero es de la familia», insistió mi madre, «y tiene que pensar en Lucas». «Yo también soy de la familia», respondí, alzando ligeramente la voz. «Tu hija también, la que acaba de perder a su marido y luego ha tenido que defender su memoria contra falsas acusaciones de infidelidad. ¿Dónde estaba tu preocupación por mí en todo esto?». Mi padre parecía incómodo, moviéndose en su asiento. «Por supuesto que nos preocupamos por ti, Bridget, pero Cassandra siempre ha necesitado más ayuda, más orientación». «¿Y de quién es la culpa?», pregunté. «La habéis estado sacando de sus malas decisiones toda su vida. Quizás si la hubierais dejado afrontar las consecuencias de vez en cuando, no habría llegado a cometer delitos». Mi madre se quedó sin aliento. «Eso no es justo, Bridget. Siempre os hemos tratado a las dos por igual». Cassandra, sorprendentemente, negó con la cabeza. «No, mamá, no lo habéis hecho. Bridget tiene razón. Siempre me habéis puesto excusas. Siempre habéis encontrado la manera de arreglar mis errores. Eso no me ha ayudado. Solo me ha hecho pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias». Mis padres parecían atónitos ante esta confesión. Quizás, por primera vez, Cassandra estaba asumiendo su responsabilidad en lugar de desviar la culpa. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó mi padre, mirándonos a las dos. «¿Cassandra irá a la cárcel?». «No», respondí. «He decidido no presentar cargos bajo ciertas condiciones». Resumí el acuerdo al que Cassandra y yo habíamos llegado con la ayuda de James: el fondo fiduciario para Lucas, los requisitos de terapia y asesoramiento financiero, y la condición de empleo estable. «Eso es muy generoso», dijo mi padre, con aire de alivio, «especialmente después de lo que hizo». «Es más que generoso», coincidió Cassandra en voz baja. «Es más de lo que merezco».
Bueno, dijo mi madre animándose. Entonces todo está saliendo bien. Cassandra se ha disculpado, Bridget está ayudando con Lucas y podemos dejar atrás este desagradable asunto. No es tan sencillo, mamá, dije con firmeza. Se ha roto la confianza. La curación llevará tiempo, si es que llega a producirse, y hay que establecer límites de cara al futuro. ¿Qué tipo de límites?, preguntó ella, con expresión preocupada. Por un lado, necesito que ambos dejéis de facilitar el comportamiento de Cassandra. No más rescates, no más excusas. Ella necesita valerse por sí misma con el apoyo adecuado que no perpetúe la dependencia. Mi padre asintió lentamente. Me parece razonable. Y necesito que respeten que mi relación con Cassandra será diferente ahora. Estaré involucrada en la vida de Lucas porque lo amo y quiero lo mejor para él. Pero Cassandra y yo no seremos tan cercanas como antes, al menos no por mucho tiempo. Mi madre parecía angustiada. Pero somos una familia, tenemos que permanecer unidos, especialmente ahora. Ser una familia no significa tolerar el abuso, mamá, dije con suavidad. Lo que hizo Cassandra fue abusivo. Intentó utilizar mi dolor para manipularme, para aprovecharse de mí en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia. El resto de la cena fue tranquilo, con mis padres asimilando esta nueva realidad. Cuando se marcharon, mi padre me abrazó con fuerza y me susurró: «Estoy orgulloso de ti, Bridget». Adam también lo estaría. Mi madre también me abrazó, pero sus ojos estaban tristes, ya lamentando la dinámica familiar idealizada que siempre había fingido que teníamos. Cassandra fue la última en marcharse. En la puerta dudó. «Lo siento mucho», repitió. «No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo, por los años de competencia y celos, por no ser la hermana que te merecías». «Lo sé», respondí. «Y espero que la terapia te ayude a comprender por qué tomaste esas decisiones. Lucas se merece una madre emocionalmente sana y honesta». «¿Crees que alguna vez me perdonarás?», preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino, por el bien de Lucas y, tal vez algún día, también por el nuestro». El viaje de vuelta a casa con mis padres fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Una cosa tenía clara: nuestra familia nunca volvería a ser la misma, pero tal vez, con el tiempo, podría ser algo más saludable, basado en la honestidad en lugar de en la ilusión. Un año después de la muerte de Adam, estaba en nuestro jardín, observando cómo brotaban los bulbos primaverales. Los narcisos que Adam había plantado el otoño anterior estaban floreciendo. Un derroche de amarillo contra el césped recién verde. Sentí una dolorosa dulzura al verlos, sabiendo que él los había plantado con la esperanza de verlos florecer. Muchas cosas habían cambiado en ese año. Se había creado el Fondo Fiduciario para Lucas y ya estaba ayudando con sus necesidades médicas. Su afección cardíaca, aunque requería supervisión, respondía bien al tratamiento y se estaba convirtiendo en un niño pequeño, alegre y curioso. Cassandra había sorprendido a todos al aceptar de verdad las condiciones de nuestro acuerdo. 6 meses de terapia la habían ayudado a reconocer patrones de comportamiento que se remontaban a su infancia, la necesidad constante de competir conmigo, el autosabotaje que había caracterizado muchas de sus decisiones. Había encontrado un empleo estable como gerente de oficina en una clínica dental, un trabajo que le proporcionaba estabilidad y beneficios. Nuestra relación seguía siendo formal pero cordial.
Veía a Lucas con regularidad y lo llevaba de excursión al parque o al Museo de Historia Natural. Cassandra y yo no fingíamos ser íntimas, pero habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de Lucas. Al principio, a mis padres les costó aceptar los nuevos límites que había establecido. A mi madre le costó especialmente aceptar que sus hijas no tuvieran la relación cercana que ella siempre había imaginado. Pero con el tiempo, ellos también se adaptaron y aprendieron a apoyar a Cassandra sin fomentar su dependencia. En cuanto a mí, el grupo de apoyo para el duelo al que me uní poco después de la muerte de Adam se convirtió en mi salvavidas. 12 desconocidos unidos por la pérdida se convirtieron en amigos, comprendiéndose de una manera que ni siquiera la familia y los amigos bien intencionados podían entender. Nos reuníamos semanalmente, compartíamos nuestros procesos de duelo, celebrábamos pequeñas victorias y nos apoyábamos mutuamente en los inevitables reveses. 3 meses después del enfrentamiento con Cassandra, creé la Fundación Adam Preston para la Educación Jurídica, que ofrece becas a estudiantes de entornos desfavorecidos interesados en el derecho corporativo. Me dio un propósito ver cómo el legado de Adam continuaba en las carreras de jóvenes abogados idealistas que, de otro modo, quizá nunca hubieran tenido la oportunidad de ejercer la profesión. Viejos amigos me habían ayudado de formas que nunca hubiera imaginado. Los socios de Adam en el bufete de abogados se ponían en contacto conmigo regularmente, invitándome a cenas y eventos, asegurándose de que no me aislara en mi dolor. Mi amiga de la universidad, Sara, volaba desde Edimburgo cada mes solo para pasar los fines de semana conmigo, a veces sin hacer nada más que ver películas y pedir comida para llevar. Y luego estaba Michael. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación 6 meses después de la muerte de Adam. Era profesor de ética en la UCL, reflexivo y amable, con un sentido del humor tranquilo que, en cierto modo, me recordaba a Adam. Empezamos como amigos, tomando café después de las reuniones de la fundación, y poco a poco pasamos a cenar juntos de vez en cuando. Era diferente a lo que había tenido con Adam, como era de esperar. Michael entendía que Adam siempre formaría parte de mi vida, que volver a amar no significaba sustituir lo que había habido antes. Íbamos poco a poco, ambos cautelosos pero esperanzados. De pie en el jardín aquella mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que Adam me había enseñado, no solo durante nuestros años juntos, sino incluso después de su muerte. Su previsión al preparar aquellos documentos me había protegido cuando estaba más vulnerable. Las entradas de su diario habían validado mis experiencias con Cassandra cuando mis propios padres intentaron descartarlas. Su amor seguía protegiéndome incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones difíciles a través de esta dura prueba, que las relaciones familiares necesitan límites claros para mantenerse sanas, que la documentación no es solo una precaución legal, sino a veces una necesidad emocional, que el perdón no tiene por qué significar olvidar o permitir que continúen los patrones dañinos, que a veces las personas de las que esperamos que nos protejan son aquellas de las que necesitamos protegernos. Pero también había aprendido sobre mi propia fuerza. Había enfrentado la traición de Cassandra, navegado por las complejidades legales y tomado decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante. Todo ello mientras procesaba la devastadora pérdida de mi marido. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Adam mientras comenzaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se mecían con la brisa primaveral,
resistentes tras el largo invierno. Pensé en cómo el dolor también es así. No es una línea recta, sino una serie de estaciones, cada una con sus propios retos y bellezas inesperadas. Yo no era la misma persona que antes de la muerte de Adam, antes de la traición de Cassandra. Era más fuerte en algunos aspectos, más cautelosa en otros, pero en última instancia más auténtica en mi forma de abordar las relaciones y los límites. A veces, las traiciones más dolorosas nos obligan a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos, le dije en voz baja al jardín que Adam había amado. No podías saber lo que pasaría después de tu partida. Pero, de alguna manera, me preparaste para afrontarlo, y de esa forma tu amor sigue protegiéndome. Cuando me di la vuelta para volver al interior, sentí una paz que llevaba mucho tiempo ausente, no porque el dolor hubiera desaparecido, nunca lo haría por completo, sino porque había encontrado la manera de llevarlo junto con la esperanza en el futuro. Adam me había dado ese regalo, enseñarme que el amor perdura incluso cuando la persona se ha ido, que la preparación y la honestidad son actos de profundo cariño. Si hay algo que compartiría con cualquiera que se enfrente a una traición dentro de su familia, es esto. Protégete con documentación y límites. Las personas que realmente te quieren respetarán esos límites, y las que no lo hacen nunca fueron seguras para ti desde el principio. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? ¿Cómo manejaste esas conversaciones dolorosas? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación y no olvides dar me gusta y suscribirte si esta historia te ha llegado al corazón. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida difíciles pero importantes. Gracias por escuchar y recuerda que la curación no es lineal, pero siempre es posible.